Bueno, Baruch Hashem, vamos a comenzar. Quedamos en el capítulo 7. Gracias, Yael, por habernos dado la reseña. El capítulo 7. Ay. Capítulo 7. Vamos a ver si soy capaz de poner la cámara por aquí. ¿Cómo es que era? Ay, ya se me olvidó. Siempre se me olvida. ¿Cómo es que se hace esto? Permítame un segundo. Vista dividida. Y este. ¡Tarán! ¡Guay! ¡Qué lindo! Se pude. Listo, que estamos en el capítulo 7. El capítulo 7, para hacer un pequeño resumen, era que la mitzvah de estudiar la Jochma de la Kabbalah, que era una mitzvah. ¿Por qué era una mitzvah? Y explicaba en resumen, aquí saltándonos, porque es un resumen, saltándonos hasta donde estábamos, el Ramak, que es Rabbi Moshe Cordovero, que era el Rav, el maestro del Rav Isaac Luria, enseñó que hay unas mitzvot que no se pueden cumplir si la persona no entra a la profundidad de la Torah. No los puede cumplir. ¿Se acuerdan cuáles eran? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien lo tiene presente? ¿Alguien hizo la tarea? ¿Alguien está siendo juicioso? Les voy a poner 0 a todos. 0. 0. Chen, chen, 0. Es broma. Entonces, uno era, ya él va a hablar. ¿Cuál es la pregunta? No, 0 también, 0. Chan, ni quiero saber. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuáles son las misbot que el Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, dijo que no era posible cumplirlas lejatjila si la persona no estudiaba la Jochma de la Kabbalah? Busca rápido en el texto, rápido, el chancuco. ¿Quién sabe? Sí, leyendo, no sé. Creo que una de ellas era la misma todos los días para poder estudiar Cábala y estar más bien purificado. Ok, esa es una mitzvah que necesitamos para poder tener más entendimiento. Gracias, Leonel. Pero no es una mitzvah que no podamos cumplir si no estudiamos Kabbalah. Es al revés. Para estudiar Kabbalah tenemos que hacer mikve, porque lo exige, es un nivel de pureza. Pero así no estudiamos Kabbalah. Nosotros decimos, ya les voy a ayudar. Beahavta, ¿sí? Beahavta tatunai loeja. Y amarás al Eterno tu Dios. El Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, dice que no se puede amar al Eterno si no se tiene la intimidad. Esa es la palabra correcta. Intimidad con Hashem. La única manera de ser íntimo es entrando a las profundidades, entrando al secreto. La otra es temer a Hashem. Y explicaba que no se puede temer si nosotros todavía seguimos pensando que Hashem es algo pequeñito. Solamente cuando tratamos con nuestro... O sea, me explico. A nosotros nos dicen, mire, no trate de entender a Dios porque Dios no lo vamos a entender. Entonces la gente dice, ah, sí, ah, bueno. Y no se esfuerzan. Entonces, ¿qué pasa? Como no se esfuerzan, no llegan al límite. En cambio, con la sabiduría, la Jochma de la Kabbalah, a usted el Rab nos dice, no vas a entender, no importa. Lee, sufre, trata de entenderlo. Y le pone uno a leer unas cosas que eso es mejor como leer, no sé, cosas de Einstein o no sé, algo así pareciera, fórmulas. Y uno como que ahí sufre y la cabeza le empieza a doler a uno la cabeza y uno dice, wow. ¿Por qué? Porque está exigiendo a su mente que expanda sus límites cada vez más. Y entonces uno, en ese esfuerzo, entendí algo más, ya conocí a Hashem. Entonces dice, mentiras, conocí que no sé nada. Mientras más uno estudia, más preguntas tiene. Aquel que estudia y no tiene más preguntas que con las que entró, no está estudiando bien. Cualquier tema. Incluso la halajá, incluso la Torah Pashut, la letra simple.
Uno estudia y uno tiene que salir con más preguntas que con las que llegó. Si no, de seguro estamos, y él estaba explicando, seguro está cegado por la gava, o el orgullo, o la prepotencia de creer que en realidad sabemos o somos alguien. Otra misbah que él decía que era conocerás al Eterno. Conocer. Y los hombres que nos ponemos tefilín decimos Verastikli leolam, verastikli besado mishadu Jesús braham, verastikli bemuna veyadaat et Adonai. Y conocerás al Eterno. Y utiliza la palabra da'at. Da'at es la misma palabra que se utiliza para cuando Adán conoció a su mujer Eva y tuvo un hijo. Entonces estamos hablando de un nivel muy íntimo con el Creador. Entonces no se puede cumplir amarás, tampoco temerás y tampoco conocerás y tampoco la otra misma que dice te adherirás a él, o sea, adherirse, debekut, como el pegante. En hebreo la palabra debek es pegante. Entonces no se puede cumplir eso simplemente pensando que tengo que cumplir la misma o la halajá para salir de Jehová, o sea, para cumplir con mi obligación. ¿Qué es eso? Eso ni siquiera, si yo como padre le digo a mi hijo, ejemplo, Derek, hágame un favor, ¿me puede hacer un favor? Y de entrada me dice, qué papi. De entrada ya no me está gustando como me está respondiendo. Me está respondiendo, sí, seguro me está respondiendo. Está cumpliendo, pero ¿cómo me está respondiendo? Qué papi. Le digo, papi, ¿me puede traer un vasito de agua fría? Bueno, y va con el desgano y me trae un vaso de agua fría. Seguro que me lo trajo, pero la pregunta es, ¿será que eso le da satisfacción al papá? ¿O más bien le da tristeza? Tristemente, eso es lo que ocurre en nuestro cumplimiento de las misbot. Que cumplimos las misbot sin saber la importancia, sin las ganas adecuadas y la verdad sin el amor necesario y sin el temor, porque Derek, siendo mi hijo, no me teme si me responde así, porque no sabe que yo le puedo pegar un toma, pórtate bien, le puedo pegar con el te amo mucho, te amo mucho, toma. No me teme, no me ama, no quiere estar cercano a mí, no quiere ser íntimo y antes quiere salir rápido de Jehová para que yo no lo moleste más y se pueda ir a jugar a hacer sus cosas. Entonces, y estamos comparándonos con un niño. Entonces, eso nos da a entender de que no estamos en nada, si ese es nuestro tipo de cumplimiento. Entonces, el Rav el Rav Cordovero nos está diciendo que para cumplir estas 4 misbot tenemos que estudiar la Jojma de la Kabbalah para poder entenderla. Y entonces estábamos detallando cada una de ellas, ¿sí? Alcanzamos a ver el amor, creo, y llegamos al temor. Empezamos desde aquí. Voy a leer el texto. Me gusta, ya saben que me gusta hacer al pie del texto para no perderme porque yo hablo mucho. Según el Ramaj, no es posible cumplir con las misbot. Estamos en la página, no sé qué página estamos, creo que la página 3 donde dijo Yael o 4. Según el Ramaj, no es posible cumplir estas misbot. ¿Cuáles? El conocimiento de Dios, su amor y su temor de manera completa. O sea, se cumple de cierta manera, porque igual mi hijo me trajo el vaso de agua, seguro que me lo trajo. O sea, de cierta manera me ama, de cierta manera me respeta, de cierta manera me teme y de cierta manera quiere hacerme feliz. Pero de la manera correcta, seguro que no. Entonces, sin el conocimiento de los mundos espirituales, sin el conocimiento de la Sefirot y cómo se conduce a Hashem en su mundo, todo lo cual se aprende a través de la Jojma de la Kabbalah, sobre la obligación que recae en el intelectual en el estudio de la divinidad. No hay duda que una de las cosas que la Torah ordenó es que el hombre conozca a su Creador. Hay que conocer al Creador, pero no conocerlo como, no sé cómo, la palabra es correcta y creo que no hay que explicar mucho. Conocer como cuando un hombre conoce a su mujer y tiene un hijo.
estamos hablando de un nivel de intimidad que solo dos deben estar ahí, yo y Hashem. Y digo yo porque estoy hablando, pero primero es Hashem y yo. Pero me tiene que nacer a mí. Hashem está ahí siempre, el creador está siempre, Akadosh Baruj Hu está ahí siempre, él ya hizo todo, pero yo soy el que tengo que dar el primer paso siempre. Yo tengo que buscar. Yo, a pesar que soy hombre, estamos hablando de cosas de adultos, porque estamos hablando de intimidad, yo, a pesar que soy hombre, tengo aspecto femenino. ¿Por qué? Porque soy parte del pueblo de Israel. Israel es el aspecto femenino. Es la pareja de Akadosh Baruj Hu. Entonces yo tengo que, ¿sí?, acercarme, buscar a... Cosa muy extraña, ¿no? Porque en el occidente han enseñado que el hombre es el que busca y la mujer es la que tiene que esperar a que el hombre la busque. Bueno, aquí no es así. Es la mujer que tiene que dar simanim, señales, en los días acordes. Cuando hay que dushar, la mujer tiene que poner simanim al hombre. ¿Cómo? Más bonita, qué sé yo, poner cosas. Alajá, estoy hablando de alajá. Una comida rica, insinuar, acercarse un poco más de lo normal, un perfumito. Y uno como que, ya entiendo. Asimismo, tenemos que acercarnos al Creador con simanim, con señales, de que sea obvio y claro para nuestro Creador que nos queremos acercar a Él. Pero ¿será que con la forma en que cumplimos las cosas a veces Hashem se nos va a acercar? No sé, para reflexionar. Entonces, sobre la obligación que recae en el intelectual en el estudio de la divinidad, no hay duda de que una de las cosas que la Torah ordenó es que el hombre conozca a su creador según su capacidad de comprensión. Y está la otra, según su capacidad de comprensión. Entonces ahí donde está otro problema. Que me dicen a veces, ay, Pinjas, pero es que usted sabe mucho, pero es que usted sí, yo no, es que usted estudia y yo no, es que usted entiende y yo no. Y nadie le está diciendo que usted tiene que comprender al Creador como yo lo comprendo. Usted tiene que ser íntimo con el Creador, porque la intimidad es de pareja, ¿no? Entonces quiere decir que usted y Hashem, usted y él, solitos, tienen que buscar. Usted tiene que buscar al Creador y usted tiene que crear esa relación con él. Usted tiene que buscar ese acercamiento, usted tiene que buscar su forma, su semanim. Pero ¿qué pasa? Lastimosamente a nosotros nos castraron todo eso. Suena horrible esa palabra, pero es la verdad. Nos castraron todo eso cuando adquirimos este tipo de maestros allá en Colombia y nos quitaron... Ay, ahora vamos a ver si soy capaz. A ver. Sí, fui capaz. Sí, ya estoy siendo capaz de manejar el programa sin que me salga. Por lo menos ahí está todo bien. Entonces, si nos castraron esa relación íntima que teníamos, que a veces nos gustaba levantar las manos, y entonces decían, no, porque eso parece muy de otro lugar, nos gustaba llorar, nos gustaba arrodillarnos, nos gustaba ayunar, nos gustaba hacer votos. No, todo eso está prohibido porque no sé qué. Cuando la gente viene a Israel, se pega una estrellada con la realidad. Uno va al cótel y ve gente llorando así. No ve gente con las manos levantadas. Y uno dice, debe ser que son gente extraña. No, judíos. Judíos que toda su vida han sido judíos, de padres de muchos judíos, rabinos. No, eso son cosas locas. Ayunos de 3 días, gente que ayuna 3 días. No, ¿cómo se le ocurre, don Pinjas? Eso no es capaz, no es posible, yo me muero. Bueno, aquí hay ese tipo de gente que para los occidentales parecerían locos. Gente que hace ayuno de palabra, que no te habla, están callados. Gente que no se conforma solo con rezar Shaharit, sino que se queda rezando Shaharit, ya sea así. Se levanta a medianoche y se va al cótel a llorar, a hacer el Tikkun Rajelilea, y no duermen toda la noche. Y se quedan despiertos y rezan en la mañana. Y después de que rezan Shaharit es que se van a dormir. Algunos no se van a dormir, algunos se quedan estudiando. Y esperan hasta el rezo de Arbit. Inmediatamente rezan Arbit, pum, se van a dormir y se levantan de nuevo a las 12, 1 de la mañana y otra vez. Se la pasan en esas. Gente de otro nivel.
Entonces cada persona no tiene la excusa de decir es que yo no soy rabino, es que yo no sé hebreo, es que yo no, a su nivel. No estamos hablando de un libro, estamos hablando del creador. Estamos hablando de esa chispa que hay en cada uno de nosotros, así que todos tenemos el mismo acceso, que todos tenemos que construirlo. Sigo avanzando. A ver, ¿dónde quedamos? Aquí. He aquí que al explicar esta misbah del Rambam Maimónides, al inicio de su libro explicó el fundamento de los fundamentos y el pilar de las esencias. Y el que dice que él existe y dirige todo lo que existe. Suena muy sencillo, pero sin duda la intención del Raf es que el marco de esta misbah es comprender el orden de la existencia que procede de él, según la capacidad de comprensión del hombre. Y he aquí los tikkunim. Son imposibles, ¿qué es tikkunim? Las reparaciones. Son imposibles si no se estudia la Kabbalah. ¿Por qué? Porque usted no sabe qué está mal en este mundo. La halajá solo se preocupa por el Yetzer Hará. Se acabó. Eso es toda la halajá y ahí no la pasamos. Y hay que cumplir la misbat, duélale o no le duela, con ganas o sin ganas. Pero es que tengo problemas, es que no sé qué me pasa, a veces yo intento pero siento que no. Y no hay una explicación coherente porque la halajá es aparentemente muy coherente y no hay explicaciones para lo incoherente. Y hay mucha gente que está en ese proceso y sigue viviendo la misma rueda y no avanzan, y no evolucionan, y no crecen, y así se pasa la vida. ¿No? ¿Por qué? Porque para superar el nivel necesitan superar sus conocimientos, es decir, necesitan aprender más, estudiar más, poco a poco. ¿Cómo? De acuerdo a cada nivel, pero tenemos que subirle el nivel ¿a qué? A lo que estamos estudiando, el principio de comenzar a estudiar el Jochma de la Kabbalah. Que hasta ahora, mire, llevamos 7 clases y no me han escuchado decir una locura que vamos a mover ángeles ni que vamos a... No, vamos conscientemente, vamos caminando firmemente, avanzando y incorporando nuevos conceptos y haciendo un estudio muy muy serio, con libros, con videos, con plataforma, con explicación, con chat de preguntas, todo muy claro. ¿Y cuántas personas somos? ¿Y dónde está la gente que quiere estudiar? ¿Y dónde está la gente que, yo me quiero ir para Israel, que no sé qué, y el cole, y que yo quiero ser rabino, y que no sé qué? Yo tengo 1000 preguntas, es que los rabinos, es que el judaísmo rabínico, es que los judíos, es que los hasídicos, es que los haredines, es que... Son solo excusas. Pero Hashem ha mandado a muchas personas, ya sea a Colombia, a Sudamérica, para tratar de ayudar, pero la gente no se dispone. ¿Qué más podemos hacer? Sigo. Hay que avanzar y entrar a lo profundo para poder hacer tikkunim. Y eso es lo que le está diciendo. Si una persona no hace tikkun en su vida, va a tener los mismos errores y va a pecar de la misma forma siempre en la misma época del año, y la gente ni se da cuenta que peca siempre en la misma época del año. Por ejemplo, en esta época es muy difícil, súper difícil, el Sefirat HaOmer. En lo personal, para mí es lo más difícil. Tamuz, un poquito. Y Tishri, el Yom Kippur, Rosh Hashanah, son épocas difíciles. Pero tenemos las Selijot y los cantos me ayudan mucho. Pero el Sefirat HaOmer me quitan como la herramienta con la cual me sostengo, que es la alegría, los cantos, no escuchar música, porque la halajá. Y me baja el nivel. Y uno dice, es que porque no escucho música me baja el nivel, porque la halajá no. Hay que entender qué pasa en Sefirat HaOmer. Y se los dije al final de un audio. Y el Sefirat HaOmer se lo digo así y ya quien lo avanza. Es desde lo más pequeño ir creciendo día a día hasta lo más grande. Y es muy difícil. Nos tocan unos retos muy difíciles.
Y solamente se puede superar si la persona hace la correcta meditación del correcto día en la ubicación adecuada, en la sefirá adecuada, en el nivel adecuado, en el parsuf adecuado. Si la persona no tiene esa conciencia, por mucho que tenga buenas intenciones, no va a ser, va a salir de Jehová, seguro que sale de obligación, pero no avanza. Esos son los tikkunim, parte de los tikkunim. Sigue, y la persistencia con la intención adecuada en la acción de la misbah, la Torah y la plegaria. Entonces, ciertamente se unificarán al Santo bendito sea y su Shekinah complementará su servicio, y el conocimiento de estas cosas es el conocimiento verdadero. Ahí está en el libro, lo pueden leer con despacio y lo pueden leer varias veces y cada vez que lo lees van a entender más. Es como una naranja que uno le exprime una vez pero le sigue sacando jugo y como que no se le acaba. Estos textos son así. Además de esto hay otras misbot que son imposibles cumplir en su rectificación y si no es mediante el conocimiento de la Torah y esta maravilla de la sabiduría, y estas son otra vez el amor, el temor. Son dos misbot que no se pueden cumplir lejatkila de la mejor forma sin esta sabiduría. De donde dice, me voy a saltar esto. Aquí voy a leer esto. Dice, la existencia de los existentes a partir de él y cuántos son los grados. O sea, cuántas gradas hay desde mi persona, desde donde estoy hablando, hasta la ubicación medianamente cercana al creador. ¿Cuántos? Y en la Kabbalah podemos decir cuántos gradas hay. O si alcanza o sea, si la providencia Hashem, la providencia divina o las Gajá, alcanza hasta este mundo tan bajo, y cómo hace Hashem para estirarse hasta por acá tan abajo, y entonces uno solamente así puede entender que lo único que lo puede motivar es un amor tan grande como el espacio que hay entre mí y el Creador. Y también, tanto es el espacio y tanto es la grandeza que uno dice, ¿cómo no le voy a tener miedo? ¿Cómo no voy a sentir pavor ante semejante grandeza? Y no solo grandeza, sino el poder que hay. Y no solo lo sofisticado. Y uno dice, bueno, pero Pinjas está hablando como poeta, Pinjas está emocionado, Pinjas se tomó los whiskies antes. No, nada, ni agua he tomado. Solo almorcé y no he comido nada. Es simplemente porque yo constantemente todos los días estoy estudiando el Etz Haim y estoy aprendiendo cosas y yo cada vez digo, ay, no, ¿cómo así? ¿Esto era así? Todos los días quedo con la boca abierta cada vez que leo un capítulo. Sigo. Y aquí que algunos de los grandes de Israel en las generaciones anteriores que guiaron a cumplir las mencionadas misbot. ¿Cuáles? El amor, el temor, el conocimiento y el apego. Estas cuatro, son cuatro y apréndanse porque es muy importante. Más adelante se van a dar cuenta por qué. Y trataron de hacerlo por medio de filosofía, por medio de planetas, ¿sí? Los masalot, que las influencias. Lo trataron de hacer de alguna forma. Lo trataron de hacer con inteligencias separadas, como matemáticas, como física, o como la filosofía, en algunos escritos del Ramban. Ramban es muy filosófico. Pero muchos de los grandes de los Rishonim opinaron que no se debe acercar uno a las palabras de los filósofos y especialmente a las palabras de los filósofos cuando se refieren a asuntos espirituales. ¿Por qué? Porque casi todos los filósofos que existieron ya han sido rebatidos y eso causa Hirul Hashem. Hay gente que le gusta mucho la filosofía, pero cuando uno baja un concepto de Hashem y lo pone en términos filosóficos, llega un científico y te lo refuta. Entonces, ¿dónde queda tu conocimiento de Hashem? Refutado por un científico. Entonces es mejor no bajarlos a ese nivel. Aunque sea para explicarlos, es mejor no bajarlos nunca a ese nivel. Eso es lo que está diciendo. Dice, fueron refutados por los investigadores científicos que vinieron después de ellos. Y en contraste, la sabiduría interna de la verdad se ocupa de los mundos espirituales. Según lo transmitido desde los días de los profetas, los sabios de la Mishnat, el Talmud y los Rishonim, que tenían en su poder una tradición Mesorá de persona a persona,
que no es una sabiduría humana, y todo el que la conoce la reconoce y la estudia con corazón puro. Encuentra en ella el camino verdadero para cumplir las misbot del conocimiento y el amor y el temor. Hasta ahora los científicos no han podido descubrir el mundo espiritual. Con toda la ciencia que tienen, han creado un mundo artificial espiritual, que es la internet. Pero ni tan espiritual, porque a pesar de todo, sigue necesitando servidores físicos para poder existir. O sea, no hay tal cosa. Han tratado de imitar. Hay conexiones que podríamos llamarlo espirituales, como el Wi-Fi, como el microondas y todo este tipo de cosas. Pero igual tienen base en los cables. Siempre tiene un puerto físico. Han descubierto cómo los árboles se comunican entre sí, han descubierto que los pájaros cantan, han descubierto que cantan, bueno, sí, yo también sé que los pájaros cantan, que los pájaros hablan y hablan entre ellos y se dicen cosas. Bueno, por eso yo ya lo leí en un libro, yo ya sé. Shlomo sabía el idioma de los pájaros y sabía de qué hablaban los pájaros y todos los animales, Shlomo Amelech. Entonces, pero no me han dicho nada antes. Los científicos, lastimosamente, por su gavá y creer que el mundo se explica de una forma alejada de Dios, han sido engañados y nos han metido en muchas cosas que la verdad yo ya no sé ni en qué creer. Yo ya no creo muchas cosas de lo que dice el científico y prefiero no creer en nada de lo que dicen los científicos porque yo no lo he visto. Pareciera como que tuviera que usar la fe para creer lo que ellos dicen. No, la fe solamente es para Hashem y ni siquiera funciona así. Y ni siquiera funciona así. Bueno, avanzo en el libro. Dice, la misbah del estudio de la Torah, el autor del Leshem. El Leshem voy a comprarme toda esa serie de él. ¡Wow! Es espectacular el Leshem. Es un Rav que explica las profundidades de lo espiritual, el mundo espiritual, y lo trae en un lenguaje físico que sientes como que puedes llegar a tocar el mundo espiritual porque se ve muy físico a la manera en que él lo explica, es espectacular. ¿Cómo se llama? El Rav Leshem es el sobrenombre con cual se hizo famoso, pero él se llama Rabbi Shlomo Eliashiv. En la introducción de su libro sagrado, Ktush, se refiere al libro de Kedushat Eliyahu. Explica que la misbah del estudio de la Torah no se cumple en su perfección sin el estudio de la Kabbalah. O sea que todos aquellos que dicen que son Talmidim Torah y prohíben la Kabbalah no están cumpliendo la misbah a la perfección. Porque la obligación de ocuparse de la Torah no debe uno distinguir entre las diferentes partes del Peshat, el Remesh, Derash y Sot. O sea, no se debe. O el Mikra, o la Mishnah, el Talmud o la Kabbalah. ¿Por qué? Porque todos están incluidos uno dentro de otro en la obligación del estudio, por lo cual no hay permiso para eximir alguna parte de ellas. No, yo estudio el Mikra, pero no estudio la Mishnah, o yo estudio el Talmud, pero no estudio la Kabbalah, o yo estudio el Sot, pero no estudio el Remes, o yo estudio el Drash y no estudio el Peshat. No, todo, somos parte de todo. Y eso es un secreto que está yendo ahí muy grande. Todo dentro de todo. Todo está incluido dentro de todo. Y dice el Rav, el autor del libro. ¿Cómo se llama el autor del libro? Igal Odaya. Yo me asombro enormemente de algunos sabios de la generación. Estamos hablando de ahora. Este rabino de este libro está vivo. Y estamos hablando en el Majón para ver si algún día hacemos una entrevista con él y lo conocemos personalmente, pero es que yo como no sé suficiente hebreo como para entrevistar al Rav, estoy esperando que el Rav El Hanan, que es el otro Rav con el cual estudiamos, podamos ir juntos y conocerlo, decirle, mire, estamos haciendo esta locura, estamos traduciéndolo al español y estamos enseñándolo a un grupo de personas en Colombia y a personas que hablan en español desde cero, a ver qué nos dice, si nos regaña, si nos prohíbe, si nos manda a apedrear o qué. Es una broma. Obviamente el rabino se va a poner muy feliz. Dice entonces, yo me asombro enormemente de algunos sabios de la generación que no tienen ningún ningún conocimiento de esto,
¿Cómo pueden reprimirse de no ocuparse de la sabiduría de la verdad? El Rab lo llama, ya me gusta como ya le quita ese nombre feo. A mí no me gusta cuando le llaman Kabbalah. Me gusta cuando le dicen la Jochmat Haemet, la sabiduría de la verdad. Porque es la parte interna de toda la Torah, o más bien la parte íntima de la Torah. Y les es tan extraña al punto que no saben qué es en absoluto. O sea, perdidos, más perdidos que la mamá del chavo. No saben qué es. Y me he topado con personas así grandes que uno dice, ¡guau! ¡Qué rabino! Y uno le tira una medio pregunta un poquito y ¡pum! Se descoloca. Ah, no, pero tú tienes que, no, es que no. Y no dice nada. Y todas las excusas y justificaciones no son suficientes en absoluto. No lo digo yo, lo está diciendo el Rav Igal, no lo estoy diciendo yo. Después de que se dijo en Eruvim, Masejet de Eruvim, o el Tratado de Eruvim, sí, página 55, no está en los cielos. Para que estuviera en los cielos tendrías que subir tras ella. Y si estuviera más allá del mar tendrías que cruzar el mar. Y es simple que la intención se refiere a todas las partes de la Torá, que no hay excusa para eximirse de ellas y cada uno está obligado a ocuparse de todas sus partes, cada una según su capacidad. Y ciertamente la parte oculta, que supera a todas en su excelsitud, en la santidad de la Torá. He aquí que la parte oculta está por encima de todas, como está explicado en el Talmud en varios lugares, que incluso el que se ocupa del Maaseh Merkobá, en el carro del trabajo divino. O sea, está tan oculta que eso es prácticamente es el carro que nos saca de este mundo al mundo superior, Maaseh Merkabah. Según las palabras del Leshem, se aprende que la ocupación en la sabiduría de la Cábala no es solo un cumplimiento de una misbah, sino que es una obligación para toda persona en sí misma, incluso si no está definido como Talmid Jajam, de ocuparse de todas las partes de la Torah según su capacidad, y ciertamente para los Talmidei Jajamín con mayor razón aún. ¿Qué está diciendo aquí el Rab? De pronto no lo entendemos porque nosotros ya asumimos, o él asume, este autor asume que yo soy un rabino y que estoy estudiando esto, pero no es así. Cuando dice un Talmid Jajam, se está diciendo, de entrada ya es un rabino lloré. Quiere decir que ya se estudió todo el Talmud, ya se estudió todo el Chas, ¿sí? No como los rabinos de internet que conocemos, lastimosamente. Son personas que sí saben de qué están hablando y dice que incluso si usted fuera un rabino lloré, si usted fuera una persona grande, si fuera un Talmid Jajam, incluso si usted no es eso, usted debe ocuparse de eso. Entonces yo no puedo esperar a leerme todo el Talmud primero y leerme toda la Gemara y leerme todo eso para empezar a estudiar esto. Seguro que no lo voy a entender porque me hace falta bases sólidas para comprenderlo, pero conceptos para las personas que están en el campo de la educación, en el campo de la programación, en el campo de los sistemas, en el campo de la mecánica, en el campo de ¿qué? Hasta en la culinaria. Puede que nosotros no podamos y no tengamos la capacidad de adquirir todo el concepto completo, ya sea de la receta, ¿sí? Bueno, las papas, el agua, la sal. ¿Tenemos idea? Y después uno dice, pero tan raro, ¿por qué esto es así? ¿Será que hay que prender el horno? Entonces uno dice, obvio, hay que prender el horno para poder calentar las papas. ¿Será que hay que ponerle agua? Seguro que sí hay que ponerle agua. O en el lenguaje de psicología, el lenguaje de enseñanza. Nosotros empezamos aprendiendo letra por letra. Y es más, antes de eso empezamos, mi hermana sabe eso, a aprender a coger poquito y a coger mucho. Al tacto, a los pies sobre el pasto, al frío, el calor. Todo eso son estimulaciones. De igual manera esto también. Seguro que no vamos a entender mucho si nos ponemos a sacar ahorita el Zohar. No importa.
el contacto con el Zohar, con una palabra de Kedushá, con la Kedushá misma, con el concepto mismo, con el esforzarnos, con el tener el libro por lo menos, va sumando, igual que un bebé cuando nace. Nadie va a pensar que un bebé cuando nace es un futuro ingeniero que va a revolucionar el mundo. En ese estado no, pero en potencia sí. Entonces, déjenme leer, hombre. Siempre me pongo a hablar mucho, yo hablo mucho. Perdón, voy a leer para avanzar. No voy a dar mis opiniones. Quedamos en las palabras de Leshe. Sino que es una obligación, incluso si no fuera un talmid jajam tendría que hacerlo, y si es un talmid tatán con mayor razón, porque sabe que tiene que hacerlo. O sea, si no, porque no, porque tiene que aprender, y el que sabe porque le toca, porque ya entiende. No es un bebé. En contraste con la opinión del rabí Yosef Irgas en el libro de Shomer Emunina Katmon, discusión 1, la letra 29, que la obligación de estudiar la Kabbalah es solo para los talmidei jajamim, y ellos son los obligados a esforzarse en alcanzar los secretos de la Torá. Eso dice este rabino. Hay otra opinión, y es la que nos ha llegado lastimosamente a nosotros, que no, que usted primero tiene que ser un talmid jajam, o sea, saberse toda la Gemara, full, el Talmud, y solamente ahí usted ya puede ingresar a la Kabbalah. No estamos de acuerdo, y tengo en quién apoyarme. Muchos rabinos en quien apoyarme, así que Baruch Hashem que ustedes están siguiéndome en esta locura, y yo le llamo locura en este emprendimiento, en este camino, pero estamos haciendo camino. La Kabbalah no es un camino que esté hecho. La Kabbalah no es una mesa servida, no es un Shulchan Aruch. No, hay que coger el machete y empezar a abrir camino. Es un camino no caminado. Y los que han caminado por aquí caminaron hace mucho tiempo y el pasto volvió a crecer. Maleza. Estamos en la jungla, y hay leones y hay tigres y escorpiones y serpientes. Y eso es lo que estamos haciendo. Caminando por aquí a ver cómo llegamos allá. De la mano del Creador. Así lo comparo yo. Sigo. Según todas las opiniones hay duda de que el que se zambulléndose, o sea, tírese a nadar así no sepa. Bueno, así aprendí a nadar yo, no sé cómo aprendieron ustedes a nadar. A mí me tiraron al agua sin saber, y ya después de que pataleando aprendí. Y ciertamente ocuparse ciertamente y conocer y comprender los secretos de la Torá cumple con varias misbot, como hemos explicado, y su mérito es muy grande en este mundo y en el mundo venidero. Y el mérito del estudio de los secretos que estudia en este mundo, que le sean revelados en el futuro los secretos del mundo venidero también, ya está traído en los escritos. Cualquiera que se ocupa en esta Torá y en la Abodá, incluso una hora, es considerado ante el santo como un año de haber estudiado cosas de peshat, de letra y en servicio. Estamos viendo que también es como un hack. Dedicarse a estudiar esto y matarse la cabeza tratando de entender esto es como haber estudiado un año. Ahora, un buen condimento contra la inclinación al mal. Aquí ya empezamos. Dice, cuentan que el santo Rav Bunin de Peshisja, de bendita memoria, le dijo a Rav Enji de Alexander que la causa de la decadencia espiritual y el temor a Hashem, Eridat Hashem, incluso entre los estudiosos de Torah, es debido al abandono de la Torah interna, o sea, la Torah de la Kabbalah, porque es muy necesario, que es tan necesario en los pasos del Mashiach, para el fortalecimiento del temor al cielo. Es una novedad para mí sobre la ciudad de Praga, que es un lugar de estudios, y la Torah, tanto en el tiempo que se ocupa en ella como en el tiempo que no se ocupa de ella, protege y salva. Aquí está rara la traducción y está raro el texto, no es coherente. Tengo que revisar. ¿Y cómo es que el judaísmo desciende allí día a día hacia atrás? Que el misericordioso nos salve. Está diciendo,
¿Cómo es posible que una ciudad como Praga, en donde hace un tiempo atrás, no muy lejano, se hizo un golem? ¿Sí? Se hizo un golem. O sea, se trajo vida a objetos inanimados, a tierra, a barro. Alguien que pudo darle vida a un... Se igualó a un creador, a un Elohim. Hace poquito. A unas cuantas generaciones. Y de allá a hoy hay una degeneración horrible, lo que está diciendo allá. ¿Cómo es posible que se haya acabado todo eso? Dice, que Hashem nos salve. Pero ahora, en los pasos del Mashiach, se necesita también la Torah oculta, la Torah Nistar. Como vemos, una vela encendida que justo antes de apagarse se fortalece más y la llama sube aún más. Asimismo, antes de la inclinación del mal, no se fortalecía tanto y bastaba con la Torah que había. O sea, antes el Yetzer Hará estaba a un nivel y con lo que había era suficiente, pero ahora el Yetzer Hará está a un nivel... Y voy a comentar algo. El Yetzer Hará... ¿qué pasó? Se me movió esto. Cambié de orden. Ok. El Yetzer Hará ha avanzado tanto que ha absorbido incluso partes de la Kedushá a un nivel que uno se queda aterrado. Y la gente está feliz creyendo que está haciendo la Kedushá y está perdiendo su tiempo por ahí. No puedo explicar eso ahora, pero lo tenía que comentar porque después se me olvida. Ahora, ya vamos a terminar este permiso y vamos a comenzar el otro. Quiero comenzar el otro está muy bueno. Quiero avanzar, voy a saltar algunos títulos. Ahora, el estudio de la Torah rectifica el mundo. Estudiar, hay una palabra que estudié aquí. Una palabra que estudié en el Ulpan Ibrit esta semana y me llamó mucho la atención, se llama levarer. Se llama clarificar. Y uno dice, bueno, pero yo en español no utilizo esa palabra, clarificar. Vea, hábleme claro. Bueno, sí, hábleme claro, pero uno dice, hábleme bien. Pero levarer es una palabra que se utiliza muchísimo en la Kabbalah. Levarer. Birurim. ¿Qué es un birurim? Esclarecimientos. Entonces, ¿a qué voy con esto? De que el estudio de la Torah te trae iluminación y eso hace que las confusiones y las cosas que están mezcladas, lo santo con lo profano, y a veces tenemos en nuestra mente ideas que son profanas y resulta que no eran profanas sino que eran santas. Por ejemplo, una palabra. Todo el mundo quiere salir de la Matrix, ¿cierto? La Matrix. Entonces la Matrix es una palabra profana, porque lo es, o sea, es del hall, es de lo común. Pero quizás la persona cuando lo explicó, y eso tiene que ver con el capítulo siguiente, cuando explicó el concepto de la palabra Matrix y dice salir de la Matrix, entendió como que la Matrix era algo malo, era algo negativo, era algo que no. No hay que salir de la Matrix. La Matrix es todo el sistema de Akadosh Baruj Hu. Si no salimos del sistema de Akadosh Baruj Hu, ¿dónde vas a vivir? Si no hay nada hecho. O ¿quién hizo un sistema mejor que trae vida y shefa desde los mundos superiores hasta los mundos inferiores? Como lo vimos en el capítulo anterior. ¿Quién creó este mecanismo con mangueras y que el hombre tiene que activar para regar a todo el jardín y que todo el mundo se sostenga? ¿Quién creó esa Matrix? Akadosh Baruj Hu. Y si tú te quieres salir de la Matrix, ¿en dónde vas a quedar? En la nada. Entonces, ven cómo nos han enseñado cosas buenas como malas y malas como buenas. O sea, no hay claridad, o sea, hay que levarer. ¿Y cómo se hace levarer? Cuando uno estudia las cosas profundas. Y a veces el que parece malo no era tan malo. Y el que parece bueno resulta que es el propio malo. No se sabe. ¿Cómo lo sabemos? Estudiando profundidades. Y aquí hay un comentario que dice aquí: mediante el estudio de la sabiduría de la verdad se construyen mundos nuevos y se iluminan luces nuevas.
en correspondencia con el contenido estudiado. Así, por ejemplo, el que se ocupa de las 13 cualidades de misericordia o Midot HaRachamim, que son la manifestación de la Digna Kadisha, o sea, la barba santa, del Keter. Escuchen, ya esto es un lenguaje ya muy cabalístico. Pongan atención. Si no entienden, está bien. El Keter actúa mediante su estudio en la revelación de las 13 cualidades de misericordia, como sucedió en el momento en que Rashbi, Shimon Bar Yochai y sus discípulos... ¡Ay, se me movió! Perdón. Perdón, se me movió. Ya. Perdón, movió una cosa y se me perdió el texto. Necesito un computador. No puedo con este celular. Ay, no, me perdí. Ey, tanto nos falta. Ya lo encontré. Dice, entonces, alguien que se ocupa de estudiar las 13 cualidades de misericordia, que son las manifestaciones de la barba del Keter, actúa mediante su estudio en las revelaciones de las cualidades de la misericordia, como sucedió en el momento en el que Rashbi, Shimon Bar Yochai y sus discípulos expusieron estos tikkunim de la barba, como se relata en la Hidra Raba, que es el texto del Zohar. Y como explicó Rabbi Yehudá Petaya, que es el ortodoxista más grande que ha tenido el mundo después de Shlomo Amelech, porque controlaba a los demonios a su antojo. Porque cuando Rashbi y los compañeros se sentaron para componer el santo Hidra, entonces descendió una luz de arriba y los envolvía por todos lados, y esta es la manifestación de la cortina, el Parsá. El Parsá es un nivel que está en el pecho, la parte superior del Tiferet, pero del Tiferet de León, pero nosotros es este punto aquí en el plexo solar, según nuestro cuerpo, para poder entender de qué estamos hablando. Descendieron las iluminaciones de 13 rectificaciones de la barba, y cuando exponían sobre una cierta rectificación, esa rectificación iluminaba durante todo el tiempo de la exposición, y después de la finalizada su exposición, la iluminación de esa rectificación ascendía a su lugar arriba en las rectificaciones de la barba de Arich Ampin mismo, en el lugar en que le corresponde. Y uno dice, guay, no entendí. Bueno, yo tampoco, no se preocupen. Lo que está hablando es de que el estudiar algo, el comprender algo, el que tu mente sea capaz de comprender un concepto espiritual, tú al ser parte del mundo y tú al ser parte del creador y tú al ser parte de todo este sistema, estás corrigiendo el sistema. No necesitas cambiar al vecino, no necesitas cambiar al del frente, no necesitas cambiar al prójimo. Cuando tú cambias, estás haciendo un tikkun que no te imaginas. Y entonces trajo el ejemplo cuando se reunieron Rashbi y sus discípulos más íntimos a hacer esta explicación. Cada vez que explicaban uno de los tikkunim, decía que una luz los envolvía y esa luz se elevaba. Y cada vez que empezaban otra vez la luz se envolvía y otra vez la luz se elevaba. Eso es lo que estaba tratando de decir. Lo que está diciendo en otras palabras es que hay que estudiar. Y hay que levarer. Ese es el proceso del levarer. Algo que está confuso, se clarifica y entonces se revela luz y se eleva. Ahora encontramos que de los estudios de la Kabbalah se dice, no leas Banayeh. ¿Sí? Esto todos los días lo leemos en el final del Shahari. Dice, no leas Banayeh, sino Bonayeh, que mediante el estudio de Dios construyen. Miriadas de mundos se iluminan muchas luces para el mundo y se convierten en socios del santo bendito Él, en la obra de la creación. O sea, cada vez que estudiamos, ahorita estamos construyendo. Ahora, de hecho, cada vez que mencionamos en hebreo palabras, ahorita estamos creando malachim en español. ¿Sí? La lengua crea malachim, el idioma crea malachim. Pero cuando decimos los conceptos en hebreo, empezamos a crear conceptos más fuertes que son malachim en hebreo. El hebreo es la lengua que domina, ¿sí?
de vibración más alta, junto con otras lenguas, pero el hebreo es del lado de la Kedusha. Entonces el hecho que hagamos el esfuerzo y leamos en hebreo algunos conceptos, estamos adquiriendo poco a poco, construyendo, estamos dando orden, estamos trayendo luz, esclareciendo cosas. Poco a poco llegaremos a un momento en el que vamos a entender más. Pero por ahora no entendemos. ¿Por qué? Porque es como una pintura. Cuando recién se comienza son pinceladas sin sentido. Solo hasta cierto momento ya tiene un sentido. Lo mismo quien teje. Las mujeres que saben tejer saben que al principio las puntadas se ve muy feo. Al principio no tiene sentido qué se está haciendo, pero después de un tiempo, ¡oh, qué lindo que está quedando! Así es esto. Sigamos tejiendo. Dice, el acercamiento de la redención, una razón adicional para la obligación de su estudio de la seguridad de la verdad, específicamente en nuestra generación. La aporta el Posek y cabalista Rav Itzvi Hirsch de Munkat en el libro de Ashkama, que le dio al libro Eifa Shelema, guay, son nombres raros. El Rav Shadach, el Rav Haim Shaul Divig Akohem. O sea, hubo un pesaj, un pasaj, hubo una disposición alágica, dice. Puesto que en el estudio de la sabiduría de la Kabbalah hay un acercamiento significativo de la redención y depende principalmente del estudio de la Kabbalah, entonces todo Talmid Jajam que se relaja en esto, Hashem no lo quiera, está en la categoría de quien retrasa la venida del Mashiach. Entonces, es una obligación absoluta para todo Talmid Jajam dedicar sus tiempos a la sabiduría de la Kabbalah. Y si no, ciertamente habrá de rendir cuentas respecto a lo que se pregunta a cada persona mediante la llegada del mundo venidero. ¿Observaste la Merkabah? Y la razón es simple, porque los Talmidei Jajamim que tienen la capacidad de estudiar esta sabiduría son negligentes y lo dejaron a un lado. Y dejaron a un lado la vida eterna, ocupándose más bien de esta vida temporal, y no se esfuerzan para estudiarla, para acercar la redención mediante ello. Sobre ello se dice el dicho de nuestros sabios de bendita memoria: aquel en cuyos días no se reconstruyó el templo bendito es como si lo hubiera destruido en sus días atrás. ¿Sí se entendió? Espero que sí, lo pueden repetir, pero en otras palabras más cortas, es de que si alguien te dice a ti que esta sabiduría, esta Torah, está prohibida para nosotros o que no se debe estudiar, que es solo para los Talmidei Jajamim, hay que responderle, es una misvá estudiar, incluso si yo no entiendo mucho, tengo que seguir estudiando. Y tengo que estudiar también el Lopeshat, también tengo que estudiar el Derash, también tengo que estudiar el Remes y también tengo que estudiar el Sot. Tengo que estudiar todo porque todo es un conjunto. Pero si el templo no está construido en nuestros días es porque nosotros somos culpables de su destrucción. Y si no ha venido el Mashiach todavía es porque nosotros somos culpables de que no haya venido. Y si un Talmid Jajam, que se supone que su obligación, la obligación es de ellos de estudiar la Kabbalah, no atrae los días del Mashiach, es porque los Talmidei Jajamim que tenemos hoy son negligentes. A mí me gustan estos rabinos de la Kabbalah porque tienen pelos en la lengua, se parecen a alguien que conozco mucho. Les gusta decir las verdades en la cara, duélala a quien le duela. Y de malas. Dice, ay de ellos que causan pobreza, espada, saqueo, matanza, destrucción en el mundo. Y este espíritu que se retira es el espíritu del Mashiach. Cada vez que la gente le huye a estudiar Kabbalah, el espíritu del Mashiach se retira, tristemente. Cuando a mí me salen, para los que sepan, los que no saben, yo trabajo en una yeshiva, Lubavitch, y ustedes saben que ellos toda hora es que venga el Mashiach, que venga ya. Entonces yo a veces cuando tengo mal genio, a veces cuando tengo la espada filuda, me vienen a molestar con sus cosas. Yo les digo claramente, les digo, ¿ustedes quieren el Mashiach? Sí, no parece. No parece que les esté doliendo. Entonces, uy, pinjas, Mayesh leja. Yo, ni beseder, Shela. Yo le digo, está todo muy bien, es solo una pregunta. Pero sí, no parecen que quisieran. ¿Por qué? Porque ellos no estudian eso. Ellos son muy, como dice otro rabino que conocí por acá también, dice,
El Lulavi son lo más parecido al judaísmo. Sorry. Pero eso lo dijo el Rav Shach. Bueno. Y en esto se termina todo el texto. Hay más texto, pero sigue diciendo como lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y amplía más conceptos, y da unas ideas, y da otras ideas. Está muy largo. Y se nos acabó la hora y no terminamos el texto. Guay. Bueno. Igual la idea es solo traer una pequeña explicación y no toda la explicación, ¿no? Creo que es eso. Bueno, hasta ahí hay preguntas. Voy a traerles el otro texto, permítanme. Y a iniciar el texto ya lo puse, el capítulo 8, ¿dónde está? Capítulo 8, ya lo puse, ¿dónde está? Capítulo 6, 7, 8. Tengo tantos libros traducidos aquí que ya... Shemini. Bueno, ya para la próxima clase. El capítulo 7, la verdad, el Rav habla de una problemática. Y si no sé si han notado que en todos los capítulos él trata como de entrar a esta problemática, pero no enfoca, pero sí la menciona. Y la menciona en todos los lados. ¿Por qué? Porque es una discusión muy fuerte. Es como una especie de racismo, ¿sí? Un racismo que hay frente a las personas que estudian la Kabbalah. Y es una especie como de denigrar, como clasismo, como que te echan a un lado aquí en Israel por si estudias eso. Y bueno, no le importa, mejor, menos gente al lado de uno, mayor espacio donde caminar. No hay que sufrir por eso. Pero pasa mucho y el Rav, al ser en un contexto de Haredí y Hasidim, porque su familia es de ese contexto, y también estudiar Kabbalah, él sabe muy bien qué es lo que está sucediendo, y él vive acá, él ha vivido acá toda la vida, y él tiene ojos, y él ve cómo las personas han estudiado y estudian, pero simplemente con el tiempo se van como apagando, porque les hace falta esta sabiduría que los aviva. Y viene el Perek Sheni, que dice preocupaciones, y uno dice, ¿pero de qué se preocupa el Rav? Y aquí viene la preocupación, que de eso ya lo mencioné un poquito. Ya estamos en el capítulo 8, solo para hacer una introducción leve, y ya pasamos a preguntas. Dice, cada sabiduría tiene su propio lenguaje y conceptos. También la Cábala tiene los conceptos particulares, como qué es Sefirá, qué es Parsuf, aquí se llama Olamot, que son los Kelim, que son los Orot, y todo aquello que entra en el mundo de la Cábala y aprende de labios de libros y de autores, va mereciendo reconocer los conceptos poco a poco, y este es el propósito del libro que tienes ante ti. O sea, este libro que estamos estudiando nos va a dar todos estos conceptos y vamos a empezar a tejer. Todavía seguimos en la introducción. Todavía pueden invitar a sus amigos. Todavía pueden invitar a las personas que deseen. Todavía no voy a cerrar el grupo. Apenas empecemos a estudiar estos conceptos que ya son el propio tema en serio, no va a entrar nadie. El grupo va a estar cerrado y no van a entrar sino los que han estado conmigo. ¿Por qué? Porque me tocaría devolverme a explicarles. ¿Y por qué es que estudiamos Kabbalah y se está prohibido? Ya lo estudiamos. ¿Sí o no? Ya lo estudiamos. Entonces no voy a sacrificar la puntualidad y el esfuerzo que ustedes han tenido de toda la semana, 7 clases o 8 o 9 o 10, no sé cuándo vamos a empezar el tema fuerte. No sé cuándo vamos a empezar, no he calculado. Espero pronto. Y llega alguien y nos va a hacer devolver. No, lo siento. No. Valoro mucho el esfuerzo que ustedes están haciendo de pararme bolas y de escucharme a mí, porque en realidad entiendo muy bien que no soy rabino y que no tengo la autoridad y que no tengo una voz muy linda y bla bla bla. Y bueno, aquí estamos estudiando. Entonces, hay conceptos y este libro es el propósito el propósito de este libro es enseñarnos esos conceptos básicos. Dice, la dificultad principal no es el reconocimiento de los conceptos, no, sino la comprensión de los conceptos. O sea, la gente puede decir, sí, Sefirá, ¿y qué es Sefirá? No, pues Sefirá es eso. Yo, ¿pero qué es eso? No sé, una cosa espiritual. Pero ese es el problema. Eso es lo que dice el Rav. Porque son conceptos espirituales
que intentamos ejemplificar en nuestro propio lenguaje para poder hablar y discutir sobre ellos, aunque en esencia todo esto sigue oculto para nosotros. Nadie ha visto una sefirá y la ha medido, pero en la Cábala hablamos de las medidas de la sefirot. Y uno dice, pero ¿cómo voy a saber la medida de una sefirá si no la puedo tocar? No tengo un metro. Ahí que don Nahum coja el metro de una punta y yo me voy a la otra punta y medimos. A ver cuánto mide esta sefirá. No sabemos, pero se habla de la Cábala de ese tipo de cosas. Sin embargo, en la práctica, la Cábala no es el único ámbito en el que nos encontramos discutiendo conceptos que sabemos que existen, aunque no podamos captar su esencia. O sea, no solamente pasa en la Cábala. Esto es cierto para muchas ciencias, como les estaba diciendo ahora, como las ciencias naturales. A veces nos hablan de los átomos. ¿Quién ha visto un átomo? Ellos dicen que son así porque ellos lo vieron, pero nadie. ¿Quién nos habla de las galaxias? Ay, sí, las hemos visto. Bueno, muchas de esas fotos son recreaciones de AI. Y hay gente que dice que la foto de la luna no es verdad. En fin, hay muchas cosas que hay que prácticamente usar la fe, o que no las vemos o que no las podemos ver y tenemos que asumir que son así. Incluso cosas hechas por hombre. Entonces, la Cábala utiliza terminologías que nos llegaron de los Nevi'im y de los poseedores del Ruach HaKodesh, a personas con Ruach HaKodesh que contemplaron los mundos espirituales mediante la Nebuá. Así que, en realidad, se puede decir que el lenguaje de la Cábala es un lenguaje de profecía. Por eso esto es de locos. Así de simple. Y a mí, como ya me han dicho loco, no tengo problema que me sigan diciendo. Y todo lo que debemos hacer es reconocer conceptos y su contexto. Y esta es toda la dificultad para los principiantes. ¿Por qué? Porque toman las cosas en expresiones corporales, en límites de tiempo y espacio, cambio y situación que los autores usaron solo como meros signos para sus raíces espirituales. ¿Y qué pasa? Ya les voy a explicar. Sigo leyendo. Por supuesto, con cambios sinónimos y situaciones que se añaden a lo largo de las generaciones, cambio de nombre, pero no cambio de esencia. Y por ahí voy a parar. Y hay un problema, y es que si nosotros hablamos del concepto de el lado malo o la sitra ajara, entonces quiere decir que hay un lado bueno. Si hay un lado malo, hay un lado bueno. Entonces, si tiene lados, tiene materia. Ya empezamos mal. Sí, un objeto tiene lados, pero si decimos que Hashem no tiene cuerpo ni aspecto corporal, entonces cuando una persona no asume correctamente los conceptos, raya con la idolatría. Por ejemplo, cuando estamos hablando del Parsuf de Jacob, el Parsuf de Israel, el Parsuf Seirampin, el Parsuf Ava, el Parsuf Arich Ampin, el Parsuf Atik Yomin y Adana Kadmon, podemos decir que tenemos dioses, porque todos son Dios, pero todos son rostros de Dios. Entonces, cuando los estudiamos por separado, hay gente que trata de entender esto y decimos que este es Dios y este es el hijo de Dios, porque Seir Ampin es el hijo de Abba. Entonces es el hijo, entonces se complica la cosa, porque estamos hablando de que hay 12 dioses. No hay 12 dioses, tampoco cuando esta es la parte de Dios, tampoco Dios tiene partes. Porque si nosotros entendemos bien todo el concepto de todo junto, no funciona separado. De hecho, los niveles más bajos del sistema, que puede ser Rachel, es la parte más baja del sistema de la Kedushá, porque hay otro sistema que es de la Klipá. El sistema de la Kedushá, la parte más baja que sería Rachel, funciona, pero del funcionamiento de ese Parsuf inferior, depende del funcionamiento de los superiores. Si algún piñón, digámoslo así, no funciona en una caja de cambio, todo el carro se jode. Es una unidad absoluta. Pero eso solamente lo veremos cuando ya estemos en esencia, entremos en materia. Quedamos en la primera página del Perec 8. Voy a dejar la grabación y estoy abierto para preguntas.